Finalmente llegó el día, amigos. Bienvenidos a Caracas. Finalmente llegó el día, amigos. Ya chequeamos nuestras maletas. Estamos viajando en Iberia, la aerolínea Iberia, primera vez para mí. Y estamos ahora mismo en el Terminal 4 para comenzar a hacer nuestro security para luego ya abordar el vuelo. ¿Cómo te sientes, mi amor? Feliz. Feliz, no hemos dormido nada, pero 2 días sin dormir. 2 días sin dormir porque el trayecto ha sido largo desde Edimburgo, desde Escocia. Estuvimos ayer en Madrid prácticamente mediodía, toda la tarde, noche, y hoy tempranito ya estamos aquí listos para arrancar. Una fiesta, un gaitazo. Así que seguiremos por aquí informando. Bueno, y ya está llegando casi el momento de abordar nuestro avión. Así que en este punto estamos buscando la puerta, creo que ya la vi. Y creo que en este momento ya comienzo como a sentir la emoción. Es muy loco esto porque cuando tienes tanto tiempo que no vas a tu país, sientes como esa emoción, ese sustico que quizás no sientes cuando vas a otros países. Es muy loco. A pesar que hubo un pequeño retraso para despegar de aproximadamente 20 minutos a media hora, quedé bastante contenta con la aerolínea Iberia. Los aviones están bastante modernos y cuidados, las pantallas funcionan, podrás ver películas durante todo el vuelo y la atención estuvo bastante bien también, la comida súper rica, siempre estuvieron ofreciendo bebidas en cualquier momento, lo que hizo del viaje bastante ameno. Así que luego de 8 horas y media aproximadamente llegamos a Caracas, Venezuela. Y a pesar de que no pude estar sentada en la ventana como me hubiese gustado, igualmente disfruté del aterrizaje y de la emoción de llegar a mi país después de 5 años. Ya estamos llegando, casi aterrizando. Después de 2 días de viaje, más de 8.000 kilómetros recorridos, llegamos a Venezuela. Bueno, estamos aquí haciendo la colita para lo que es el Casalab, porque te hacen una prueba PCR de COVID al llegar al aterrizaje. Bueno, la prueba de COVID está incluida en tu boleto. En el caso de Iberia, que viajamos nosotros, casi todas las aerolíneas ya la están incluyendo en el precio del boleto. Bueno,
una comisión adicional y al final terminas pagando mucho más. El plan de datos que yo compré, luego que haces la recarga puedes llamar al, no me acuerdo el número, y compras un plan de datos. Hay desde 8 GB, 15 GB, 20 GB y el máximo que es 50 GB, pero cuesta muchísimo. Yo compré uno que me salió por 186 bolívares, que son alrededor de unos 18 dólares, y ese me trae 15 GB más el giga del plan que incluye cuando activas la línea. Serían 16 GB en total y pagué como 30 dólares para que tengan una idea. En el caso de Movistar también tiene otros planes que creo que están un poquito más económicos. Por 10 dólares te dan la línea nueva y te dan un plan que te trae 10 gigas. El plan luego cuesta 6 dólares cuando te toque renovar. Y ya de ahí, si quieren comprar datos extras adicionales, prácticamente cuesta $1 cada giga adicional que quieras comprar. Es importante que sepan que para comprar la línea nueva, en el caso de Movistar, piden tu RIF personal, así que tienen que tener eso en cuenta. En Digitel no me lo pidieron, solamente me pidieron la cédula laminada, y ahora tienen un protocolo de que te toman una foto, te piden los datos de dirección, etcétera, por el tema de todas estas estafas que han ido sucediendo a través de WhatsApp y números telefónicos. Entonces ellos, para cuidarse sus espaldas, están haciendo esto como un poquito más controlado. También tienes que llevar el equipo, el teléfono al que le vas a colocar esa línea, ya que lo asocian a tu línea telefónica a través del código email. Entonces esto es uno de los primeros pasos. Ya una vez que tengas tu número telefónico venezolano, puedes hacer otros trámites. Por supuesto vas a estar comunicado y bueno, tener internet, hacer las aplicaciones que se utilizan aquí, etcétera. En el caso del roaming, si a alguien le interesa saber esto, mi número de Reino Unido británico no servía el roaming aquí en Venezuela, porque yo lo averigüé, lo revisé en la página web, y entre los países que no sirve de ninguna manera estaba Venezuela, así que no sirve el roaming de ninguna manera. Y obviamente que lo mejor es tener una línea venezolana. Otro paso súper importante que tienen que hacer es que si ya cuentan con una cuenta en bolívares en cualquier banco venezolano, traten de recuperarla, porque es importante tener y contar con bolívares. Luego voy a hacer un video explicando exactamente esto, porque es mejor tener bolívares en algunas ocasiones. En mi caso pude recuperar mi cuenta del Banco de Venezuela, que tenía de hace un montón de años, y por supuesto que nunca la había utilizado más. Y la verdad que no me esperaba que el proceso fuera tan fácil y rápido, ya que tuve la suerte de encontrarme con un chico trabajador que tenía ganas de trabajar y de ayudarme, lo cual me encanta conseguirme con personas así. Así que fue muy fácil. Yo tenía mi tarjeta vieja, se la mostré, cambiamos el PIN, me dijo que la cuenta estaba aún activa. De hecho, hicimos el usuario online de nuevo, pude ingresar a través de la aplicación, y muy importante, también me activó el pago móvil. Una vez que tengan su número de teléfono venezolano, pueden activar el pago móvil, que es un sistema de pago que se utiliza acá en todos lados, y es bastante útil tenerlo, porque puedes transferir dinero al instante y hacer pagos en cualquier establecimiento de esta manera. Así que yo lo activé el del Banco de Venezuela, y la verdad que fue muy rápido y fácil. Sin embargo, tengo un problemita con la tarjeta. Es importante que sepan que aunque tu tarjeta esté vencida, siguen funcionando, ya que como hay una escasez de plástico en los bancos, no en todos los bancos están dando tarjetas nuevas, entonces aún siguen funcionando así estén vencidas. Es importante que lo sepan, así que si tienes tus tarjetas viejas, tráetelas, porque te pueden servir y te va a ahorrar bastante tiempo y será de mucha utilidad.
trámite importante que también hicimos es el de renovar la licencia de conducir. Si ustedes manejan y quieren manejar acá y de casualidad su licencia está vencida o ya no cuentan con ella, es muy fácil hacerlo si van directamente a las oficinas del INTT. Así fue como lo hicimos. Necesitas tener el certificado de salud vigente. Si no lo tienen, es muy fácil, lo puedes sacar en cualquier centro comercial donde están estas señoras que lo hacen por $10. Hay un sitio también que yo lo hice y está más económico por $5 y es justamente enfrente del INTT de la California. Así que vas, te haces tu certificado de salud, luego vas al INTT con tu cédula, el certificado, tu usuario del INTT online, y ellos ahí te toman la foto, te hacen el procedimiento de renovación de licencia y luego tienes 24 horas para hacer el pago. Son aproximadamente $10 al cambio en bolívares. Y esto sí es importante, que solamente se puede pagar con Banco de Venezuela. Así que nosotros tuvimos la suerte que teníamos esta cuenta y pudimos reactivarla muy fácil. Así que hicimos el pago, se hace a través del sistema online del Banco de Venezuela. Y luego te llega en 24 horas o incluso antes la licencia a tu correo electrónico, porque saben que ahora es digital y ya una vez que la tienes en tu correo la puedes imprimir, plastificar y es muy fácil y sencillo. Así que no caigan en esa gente que paga por hacer este tipo de trámite, porque la verdad es muy fácil. Y una de las cosas que me sorprendió cuando reactivé mi cuenta del Banco Venezuela, que la verdad esto yo no lo sabía, y es que hoy en día te puedes abrir una cuenta en dólares desde acá, desde Venezuela, en el mismo banco. De hecho, el chico que nos atendió, muy amable, nos ayudó con esto, nos hizo una cuenta en dólares, se hace completamente online, es muy sencillo. Y lo más sorprendente es que puedes depositar en el Banco de Venezuela dólares en efectivo y ellos te lo cargan a la cuenta en dólares. Y luego que tú lo tienes en la cuenta en dólares, puedes cambiarlo a bolívares. Puedes venderle al Banco de Venezuela dólares y ellos te dan bolívares. Y todo esto lo haces muy fácil dentro de la aplicación. Obviamente que la tasa de venta o de compra es a la tasa del Banco Central del día, la tasa oficial. Pero bueno, si necesitas hacer un trámite o algo apurado, digamos, y necesitas bolívares con urgencia, puedes hacerlo de esta manera, ya que es muy fácil y rápido. Y yo no sabía que esto se estaba manejando de esta manera, pero bueno, muchas cosas han cambiado en Venezuela, muchos negocios nuevos. Antes no podías tener dólares, eso de tener dólares era ilegal. Hoy en día todo se maneja en dólares, hasta el carrito de perro calientes te acepta dólares en la calle, los mercados de verdura, de fruta. Cualquier persona te acepta e incluso tiene dólares en efectivo. Así que allí les dejo ese dato. Otra cosa que cabe mencionar obviamente en este video de mis primeras impresiones en Venezuela es el tema de los supermercados y la comida. Como muchos ya saben, las cosas han cambiado y hoy en día los supermercados están bastante surtidos de comida, productos, etcétera. Sí es cierto que los precios son bastante costosos, incluso me atrevo a decir que son más caros que de donde yo vengo, que es en Escocia, en Reino Unido. Es un país que es súper caro y aún así los precios de la comida aquí en Venezuela están mucho más caros que en el exterior. Pero es verdad que hay de todo, se consigue, hay variedad. Me gustaría hacer un video sobre los supermercados. De hecho intenté en estos días grabar, pero hay lugares que no dejan grabar, así que hay que pedir como un permiso, pero lo voy a intentar. Y aprovechando que me encuentro en uno de los lugares más icónicos de Caracas, de la autopista Francisco Fajardo, miren, aquí detrás a mis espaldas se encuentra la Esfera de Soto. Es un ícono de esta ciudad y quiero hablarles un poco acerca de mis primeras impresiones en cuanto a la seguridad. Yo sé que muchos de ustedes se preguntan, al igual que yo también me lo preguntaba, y es que la verdad se siente Caracas, la ciudad como tal, un poco más segura. Digamos que no me gusta confiarme, pero sí el ambiente está más tranquilo, la gente se siente como más segura. He visto muchas
personas usando sus teléfonos celulares en la calle sin problema. Me dicen que incluso en el metro de Caracas hay gente que usa sus teléfonos. A mí la verdad me da un poquito de miedo. Me encuentro en este lugar y les cuento que está custodiado, hay policías, entonces por eso la gente se mete aquí a grabar, a tomarse fotos, etcétera. Así que esa es una de las impresiones que he tenido hasta el momento. Les iré contando a través de los próximos videos que estaré haciendo cómo está la situación. Déjenme aquí abajo en los comentarios qué más te gustaría saber sobre Venezuela en este momento, cómo se encuentra. Estos han sido hasta ahora mis primeras impresiones. Sigo adaptándome, sigo aprendiendo de todo lo nuevo, de todo el sistema acá, porque sí es verdad que cambia y ha cambiado muchísimo en estos últimos años. Y con este hermoso paisaje de fondo, el Ávila aquí atrás a mis espaldas, quiero dejar este video hasta aquí. Espero que lo hayan disfrutado y quiero leer sus comentarios, qué les ha parecido, qué les gustaría ver en los próximos videos sobre Venezuela. Déjenmelo aquí abajo y los estaré leyendo. Así que antes de despedirme, quiero invitarte a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos videos que estaré publicando aquí en mi canal. Esto ha sido todo y nos vemos hasta el próximo video. Adiós. So